Muy bien. Todos juntos vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Vamos allí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Hermanos, aquí dice, si alguno ve a un hermano, ¿verdad?, que tiene frío porque está desnudo y le dice, anda, vete y caliéntate, ¿verdad?, pero no le ayuda a que se caliente, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada, ¿verdad? De la misma manera, aquel que dice tener fe, pero no tiene obras, ¿qué ha hecho? Nada. Y no es que, hermanos, necesitemos las obras para tener fe, no, necesitamos tener fe para tener obras que demuestran esa fe. La fe produce obras, las obras son el producto de que en realidad tenemos fe y demostramos y enseñamos esa fe, hermanos. Es por eso que nosotros no vivimos por obras, vivimos por fe. Es por eso que nosotros no creemos que podamos perder la salvación, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de la obra de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy quiero que hablemos de la fe que debemos tener y del producto de esa fe. Pero antes vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo que estamos aquí en la casa del Señor delante de su palabra. Padre, gracias te damos nuevamente una vez más por poder estar reunidos en tu casa y por poder disfrutar, Señor, de esta tu palabra, de estar aquí en tu iglesia, Señor, de entonar estos cánticos que son para darte honra y gloria a ti. Bendice a este grupo de hijos tuyos, Señor, bendice, Señor, al oyente, como nos dices tú en tu palabra, y que lo que hoy se enseñe, Señor, sirva para la edificación de los que estamos aquí en tu casa, Señor. Que esta no sea vana palabra de hombre, sino que sea tu palabra, Señor, que es capaz de transformar, Señor, los corazones de piedra. Es capaz de dar vida a los muertos, Padre amado. Así como estábamos nosotros en un momento en nuestras vidas y tú obraste, Señor, y nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, por el poder de tu palabra y te pedimos que sigas obrando en nosotros a través de ella cada día, Señor. Gracias te damos por poder estar aquí en tu casa. Te pedimos que estés obrando en la vida de aquellos que hoy no podrán estar aquí. Tú conoces cada situación, Señor, tú conoces cada razón y cada corazón y los ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres allí en donde estén tus hijos. En tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien. Dice Hebreos 3:14, y ya saben que vamos a tener bastantes versículos de la palabra de Dios, y como siempre, no hace falta que vengan a todos, pero sí que es importante que, como decía el pastor esta mañana, que seamos como los hermanos de Berea y que comprobemos siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza
del principio. Y hermanos, somos hechos participantes de Cristo. ¿Con tal de qué? ¿Con tal de qué? Dice de que retengamos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que debemos, ¿no? Tener fe, unos días sí, otros días no. A veces un poquito más, ¿no? Otras veces un poquito menos, ¿verdad? A mí me hace gracia el hermano David, siempre que lo veo y lo saludo, claro, mi costumbre es preguntar, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está? ¿No? Y el hermano David siempre me contesta, siempre bien, ¿verdad? Y es un gozo y una alegría, ¿verdad? Siempre bien porque estamos en el Señor, ¿verdad? Pues hermanos, nosotros que estamos en el Señor, Dios nos dice que tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza, esa confianza que tenemos desde el principio. Filipenses 4:1 nos dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Dice, amados. ¿A quién le está hablando aquí? A sus hermanos, a su familia, a sus seres queridos. Se refiere aquí a los amados. Hermanos, no somos a veces conscientes de el valor que obtenemos en nuestras vidas a través de la obra de Jesucristo, a través de esa fe que el Señor nos pide a nosotros que retengamos. Y es que, hermanos, mantenerse firme en la fe, por desgracia, para el ser humano no es fácil, ¿verdad? Dice que mantenerse firme es hablar o referirse a alguien que es decidido, a alguien que perdura, a algo que es duradero, a algo que es enérgico, a algo que es inmutable, a algo que es inquebrantable, alguien que tiene intención de algo, a alguien que es resuelto, decidido, a alguien que es vigoroso. Hermanos, ¿qué significa persistir? Persistir es seguir sosteniendo con firmeza. Y en nuestro caso, al referir aquí, dice una teoría o una idea. Es mantenerse firme en sus convicciones. Hermanos, ¿quién de aquí está firme? ¿Quién de aquí persiste? ¿Quién de aquí está dispuesto a ser referente de estas definiciones? Y es que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:13 que el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Este nos dice que será salvo. No porque persevera, sino porque durante todo el trayecto demostró cuál era su convicción. Durante toda su vida mostró cuál era la razón de su firmeza. Y hermanos, nosotros estamos aquí para aprender a estar firmes en la fe. Estamos aquí en esta iglesia donde el Señor nos ha puesto para entender, para comprender, para poner en acción, hermanos, las obras de la fe. Y vamos a verlo en 3 puntos. Lo primero, hermanos, es estar firmes en la fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
¿qué es lo que nos enseñaron los antiguos a nosotros? ¿O a través de qué es que nos enseñaron a nosotros? Los antiguos, como nos dice aquí Hebreos 11. Hermanos, esta certeza es necesaria. La fe es la fuerza con la que Dios nos impulsa a nosotros. La fe. Porque nos dice Hebreos 11:6 que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios haga ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ir al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 11. Dice Hebreos 11, el versículo 1 al 3, dice, la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido. No es que ninguno lo haya visto, no es que tengamos pruebas, ¿verdad?, fehacientes, no hay un vídeo, ¿no?, como ahora que con esto de las redes sociales todo queda en vídeo o en foto, ¿no? Nadie vio cómo el Señor hizo el universo y todo lo que en él hay. Pero hermanos, nuestra fe nos hace creer y entender que el universo fue constituido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Luego, como leímos antes, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. O sea, si nos acercamos a Dios es porque, hermanos, Dios está ahí, esperándonos a nosotros que vayamos a recibir ese perdón, ese regalo, esa gracia que el Señor nos brinda a cambio de nada, porque no tenemos nada que ofrecerle a Él, pero Él está ahí esperando, con su brazo extendido, a que nosotros tomemos ese regalo de gracia que el Señor tiene preparado para nosotros. Y nos dice que es galardonador de los que le buscan. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 13 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quién se siente extranjero y peregrino? Hermanos, no nos debemos sentir extranjeros y peregrinos porque hemos salido de nuestros países de nacimiento. Nos debemos sentir extranjeros y peregrinos porque estamos en un mundo al que no pertenecemos, porque estamos de paso en este mundo y con un propósito que es mostrar a Jesucristo resucitado, enseñar esa salvación que nosotros obtuvimos y la cual, hermanos, retenemos no por nuestras fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Así que estamos aquí como estos antiguos que, siendo fieles, tuvieron que ver desde lejos cómo el Señor obraba. No fueron partícipes, hermanos, del gozo de ver la obra finalizada, pero se mantuvieron fieles hasta el fin. Hermanos, el ejemplo del testimonio que nos dejan ellos a nosotros, estos hombres que el Señor puso para que nosotros viésemos en la palabra y creamos, así como creemos que el universo fue hecho por la palabra, de la misma manera creamos esta misma palabra.
Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, en cuánto tiempo estamos nosotros pensando en a dónde nosotros queremos ir, qué es lo que nosotros queremos obtener en nuestra vida, en esta vida. Y si eso que nosotros anhelamos nos quita tiempo de dar honra y gloria a Dios, de hacer la voluntad de Dios. La otra semana, por la mañana, creo que fue el profesor de la escuela dominical que decía que algo así, la idea era que si le diésemos a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestros amigos el tiempo que le damos a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros de vuelta? Si le diésemos, hermanos, al trabajo el tiempo que le damos a Dios, ¿cuánto dinero ganaríamos? ¿Nos daría para comer, para vivir, para pagar la luz, el agua, el alquiler, la gasolina? ¿Nos daría? ¿Sería la retribución justa para nuestras vidas? ¿Es justo lo que nosotros le damos? ¿Estamos tan preocupados en nuestra vida de poder llegar a ese punto en nuestras vidas, de llegar a ese sitio en el que queremos estar en nuestras vidas, que le quitamos el sitio a Dios de nuestro esfuerzo y de nuestros anhelos? ¿Es justo, hermanos, el tiempo que le rendimos nosotros a Dios? Porque nos dice el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Estáis deseando volver de allí de donde el Señor les sacó? Versículo 16, pero anhelaban una morada mejor, un lugar mejor donde estar. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvía a recibir. El versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José, aún muerto, quería estar en la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Quería ir con el pueblo de Dios. ¿Estamos nosotros, hermanos, pensando en qué será de la vida, de nuestras familias, de nuestra descendencia, aún cuando nosotros estemos muertos, cuando hayamos pasado de esta vida? ¿En qué estamos pensando, hermanos? Pensamos y nos obcecamos en lo cercano, ¿verdad? En lo que está a nuestro alcance, en lo que vamos nosotros a poder disfrutar, a poder tener, a poder ver y valorar. Y nos olvidamos de que Dios nos pide que miremos más allá de este mundo, más allá de esta vida. Nos pide que miremos a su cruz y que vayamos en pos de esa cruz. Por la fe Moisés, versículo 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo
como viendo a quién. ¿Quién es el invisible? Ahí es donde estaba puesta su fe. ¿Quién es el invisible en tu vida? ¿Dónde está puesta tu fe? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que aquel que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Me estaba acordando justo cuando estábamos aquí sentados, todos, unos todos de un lado, los otros todos del otro y aquí en medio nadie. Digo, aquí, ¿qué pasó? Menos mal que el pastor vino y se sentó ahí en medio, ¿verdad? Y iba por el camino. Hermanos, por la fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Qué más te tengo que explicar? ¿Qué más necesitas saber? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, la venidera, las que tendrían cuando abriesen sus ojos y viesen al que va a dejar de ser invisible y va a ser la luz en la eternidad. Esa mejor resurrección viendo al Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, si ponemos nuestra vida en una balanza, nuestra fe en una balanza con la vida de estas personas, hombres falibles, iguales que nosotros, ¿qué tal nos sentimos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perderlo todo, a dejarlo todo, a no tener nada en pos de alcanzar algo mejor, que es lo que Dios nos está preparando? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros? Yo lo pensaba, digo, termino de leer esto, me tengo que bajar y irme, indigno de estar simplemente, hermanos, en la presencia de la lectura de la palabra de Dios, viendo cómo durante 2000 años personas se han esforzado y han dado su vida por mantenerse firmes hasta el fin, con tal de mantenerse, hermanos, en esta convicción, en esta verdad, en esta certeza que es la palabra de Dios. Y es que, hermanos, tememos lo que podemos perder en esta vida. Y no deberíamos temer perder a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, por no ofenderlos, ¿verdad? Siempre estamos midiendo nuestras palabras con aquellos que no conocen a Dios, porque
tememos ofender a este mundo. Tememos hacer sentir mal a los que no conocen a Dios. Porque, hermanos, no conocemos el poder de la palabra de Dios. Porque tememos que nos escuchen a nosotros, cuando nosotros debemos hablar de cuál es el valor de nuestra fe. ¿De dónde proviene, hermanos, el valor de nuestra fe? Y tememos ofender, cuando lo que deberíamos, hermanos, es temer perder a las personas de este mundo para la eternidad, que es la verdadera pérdida, que es la única pérdida. Porque, hermanos, nosotros tenemos una certeza, que cuando pasemos de este mundo, vamos a ir ¿a dónde? A la gloria, en la presencia de nuestro Señor. Y parece que nos quisiéramos ir solos. Parece que tuviésemos miedo de que haya mucha gente y que el Señor no nos pueda prestar atención a nosotros, ¿verdad? Cuando nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro anhelo debería ser que la palabra de Dios tenga efecto en las personas de la vida que están a nuestro alrededor. Y saben ustedes que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre tiene un efecto. Y hermanos, es por eso que nosotros debemos buscar que la palabra de Dios tenga efecto, que toque el corazón, que pinche allí donde duele, en el pecado del hombre, para intentar que el Señor lleve luz a esa vida, para, hermanos, ser el nexo que Dios nos permite ser en este mundo y ser esa bendición que no merecemos ser, pero que Dios, por su inmensa misericordia, nos permite ser en este mundo. Y ustedes dirán, qué locura, ¿verdad? Qué locura. Pero es que la palabra de Dios nos dice que es locura para los que no creen, para los que no entienden y no pueden ver. Hebreos 10, 23 al 25 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta mañana estaba saludando a un joven, y, bueno, adiós, tal, digo, vale, pues nos vemos esta tarde. Bueno, es que ya vine esta mañana. Pero es que necesitas estar en la casa de Dios para poder escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, necesitamos nosotros aquí en la iglesia exhortarnos y animarnos a hacer ¿qué? Estar en la casa de Dios, rodearnos de la palabra de Dios, alejarnos en la medida de lo posible de este mundo. Y esto, yo tengo un problema, soy el encargado de los jóvenes. Entonces, esto yo lo digo a los padres que están aquí. Padres, no tengan miedo de molestar a los hijos, de ponerlos de mal humor a los hijos, de exponerlos a que tienen pecados y que necesitan alejarse del mundo. Muchas veces va a tocar traer a los hijos a la rastra a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, los estamos salvando del mundo. Los estamos alejando de caer en el error. Los estamos alejando de que prueben y gusten los placeres momentáneos de esta vida que pueden arruinarles la vida. Estamos en esta vida no para pasarla y caer bien a la gente. Estamos en esta vida para molestar a este mundo,
para exponer el pecado de este mundo, para que la palabra de Dios tenga efecto en las personas en este mundo. Y en silencio y sin resistir al pecado, no vamos a molestar a nadie, no vamos a exponer la palabra de Dios, no vamos a ayudar a alguien que entienda que está en el error. En silencio, hermanos, no vamos a presentar batalla por este evangelio, por la palabra de Dios. Y la palabra, hermanos, en silencio no se nombra, ¿lo saben? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien es capaz de decir palabras sin decirlas? ¿Os lo habéis planteado? ¿A qué no? Necesitamos hablar y decir, Dios te quiere en la iglesia, Dios dice que esto está mal, Dios te enseña a hacer esto de una manera diferente. Necesitamos, hermanos, decirlo y mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Firmes exhortando y, hermanos, diciendo y hablando de la locura del evangelio. Hermanos, locura, hablando de locura, es orar para que alguien venga a la iglesia, para que otro le hable de la palabra de Dios. Locura es no intentar traer a esas almas por las cuales oramos porque no las queremos molestar o porque no las queremos ofender. Entonces, ¿qué hacemos? No les testificamos, no les decimos nada. Alguien que venía a la iglesia, y el pastor alguna vez creo que lo ha comentado esto, invitó a una persona, no me acuerdo si era un compañero de trabajo o qué, pues resulta que esa persona a la que habían estado invitando un día vino a la iglesia. ¿Saben lo que pasó? Que esa persona vino, entró, se puso a buscar al que lo estaba invitando a la iglesia y resulta que esa persona no estaba en la iglesia porque tenía costumbre de venir poco a la iglesia, ¿vale? Claro, esa persona se fue y no volvió más a la iglesia porque el testimonio de esa persona, ¿cuál era? ¿Venir a la iglesia o no venir a la iglesia? No venir a la iglesia. ¿Saben que el efecto de no venir a la iglesia es venir menos en vez de venir más a la iglesia? Y yo siempre pienso en esta persona y pienso con tristeza y con angustia porque esa persona ya no viene a la iglesia, pero el resultado de que él no venga a la iglesia es que su familia no viene a la iglesia, sus hijos no vienen a la iglesia y la vida de esas personas que estaban en esta iglesia y que compartían como nosotros, aquí, ¿verdad? Esas vestidas de falda, bien vestiditas, bonitas, él vestido con su camisa, su pantalón, bien, y venían y compartían y parecía cualquiera de los que está aquí sentado. Y hermanos, como su vida no era estar en la iglesia y participar de las cosas de la iglesia y esforzarse por la palabra de Dios y por aprender más la palabra de Dios y por estar más cerca de la palabra de Dios, sino que era, bueno, vamos a cubrir un rato nuestras culpas. Hermanos, cubrimos nuestras culpas como el que barre y tira la basura debajo del mueble. ¿La basura desaparece? No, sigue, lo que hace es crecer allí debajo del mueble. Un día el mueble se nos cae encima porque hemos metido tanta basura ahí debajo. Hermanos, tener fe es crear una actitud en nuestras vidas de lo que estamos aprendiendo. Hace un poco de tiempo le decía al pastor y a una persona en la puerta de la iglesia que testificar significa esforzarse, porque hay que mantener, hermanos, una actitud para poder testificar, para que lo que decimos se corresponda ¿con qué? Con lo que hacemos. Si yo te digo que vengas y no vengo contigo, ¿cuándo vas a venir? Si no quieres venir. ¿Cuándo? Hermanos, necesitamos reafirmar esa actitud en nuestra fe. Primera de Corintios 15,
1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, si es que perseveráis en este evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis ¿en qué? En vano. ¿Es posible que haya personas en una iglesia que creen en vano? Que tuvieron un sentimiento, una emoción, y ahí se quedaron, ¿verdad? Porque es que la responsabilidad de ir los domingos a la iglesia, mañana a la tarde, los jueves, no, es que yo trabajo, estoy cansado. El otro día nos fuimos a Jaén y veníamos hablando con los jóvenes. Me decía, el miércoles por la noche cuando llegué a mi casa, lo que menos ganas tenía era de levantarme temprano para ir a llevar a los jóvenes a Jaén. Es la verdad, ¿no? Y yo se lo decía a los jóvenes, le digo, madre mía, qué pocas ganas tenía anoche de venir, pero qué bueno poder estar aquí y disfrutar de la palabra de Dios y de pasar un buen tiempo. Y muchos jóvenes que vienen a actividades así van renegando, pero luego nunca quieren volver, porque están en un sitio, ven el amor, ven cómo Dios está obrando y cómo Dios les mete el dedo en la llaga y sienten que tienen que estar ahí. Pero es que, hermanos, luego nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo. Yo si voy, los dejo y no los voy a buscar nunca más, ¿qué hacen los jóvenes ahí en la sierra, en Jaén? ¿No? Los dejo ahí. O les digo que los voy a llevar y luego me arrepiento. ¿Qué hago? ¿Los dejo a todos aquí esperando en la puerta de la iglesia? No, hermanos. Si el pastor no viene a la iglesia a abrir, a predicar, y venimos nosotros y nos encontramos aquí y nadie nos habla y nadie abre las puertas, ¿qué hacemos? Si los padres no se preparan y no cogen a sus hijos para traerlos a la iglesia, ¿no? Los que tienen que conducir y vienen de lejos y traen a su familia, ¿cómo vienen? ¿Vienen o no vienen? Hermanos, debemos tener la actitud que refrenda nuestra fe, mantener nuestra fe firme en el Evangelio es que nuestra vida refleja, hermanos, lo que creemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, esta actitud es la actitud de aquel que pone en práctica la enseñanza que recibió. Y hermanos, es que hacemos lo que nos enseñaron, lo que aprendimos. Siempre. Mis hijos, si Dios quiere, van a ser mi hijo, si Dios quiere. Mi hija también lo va a hacer, pero lo siento. Mi hijo va a ser un tío duro y mi hija va a ser una chica dura. De estos que se caen, se raspan, se levantan y siguen corriendo. Porque, hermanos, a mí me enseñaron así. Y yo les enseño así, porque quiero que tengan la fuerza y la convicción de salir a este mundo y no pararse por las dificultades de la vida, sino que se levanten y sigan adelante, que no se queden ahí mirándose la herida y ay, pobrecito de mí, y nadie me va a ayudar, y ahora estoy solo, y no sé qué. No, hermanos, nos tenemos que levantar y seguir hacia adelante, allí, a donde el Señor nos marcó el punto, donde puso la cruz. Levántate
sigue adelante, toma las riendas de esta vida y no se las des al mundo, dáselas a Dios. Sigue el camino, toma la actitud que refrenda tu fe. Tito 2 es una lectura a la que siempre voy y siempre vuelvo. Y hermanos, una lectura que les recomiendo encarecidamente. Tito, capítulo 2, nos dice, pero tú habla, ¿qué cosa? Lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Deja de hablar de otras cosas. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Hermanos, hombres, Dios, ¿a quién le está hablando aquí? Al pastor, ¿no? Porque es el único que tiene el mandato, ¿verdad? No. Dios le habla a todos sus hijos. Preséntate tú. Así que ya sabes, el domingo a las 10, preséntate tú, aquí en la iglesia. El domingo a las 7, preséntate tú, aquí en la iglesia. Y esto lo digo en contra mía, que los jueves son días de mucho trabajo para mí y no todos los jueves vengo. Jueves 7:30, preséntate tú, aquí en la iglesia. Y siempre el pastor H hacía referencia a que tenemos que trabajar, ¿no? Y se entiende que muchas veces por trabajo no podemos venir. Pero si tú puedes venir y estar aquí en la casa del Señor y no vienes, ¿qué estás haciendo? Preséntate tú como ejemplo. Porque, hermanos, debemos ser un ejemplo. Es mandato de Dios. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y es que, hermanos, nosotros, si creemos esto que el Señor nos está hablando y esto que el Señor nos enseña, nos debemos presentar porque debemos enseñar para que el adversario no tenga nada malo que decir de quién. De todos nosotros, porque nos esforzamos y nos preocupamos para enseñar la palabra de Dios, para mostrar que Dios está haciendo su obra en cada uno de los que estamos aquí presentes, hombres y mujeres, enseñando a los más jóvenes a que de la misma manera que Dios nos pide a nosotros que tomemos, hermanos, este bastión, este ejemplo de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, mañana lo van a tener que hacer ellos. Y tenemos que dar ejemplo. Tenemos que mostrar, hermanos, este ejemplo a los que seguirán aquí. Y sigue hablando, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Nos dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el versículo 15 nos habla, esto
habla y exhorta y reprende, ¿con qué? Con toda autoridad, porque esta autoridad no es mía, no es tuya. Esta autoridad la da Dios. A que si tú te presentas aquí y eres ejemplo y eres esforzado en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, eres esforzado o esforzada en mantener tu firme fe en lo más alto para que los demás lo puedan ver, la autoridad de Dios para que nosotros enseñemos va a estar por delante nuestro. Hermanos, 1 Timoteo 6, 3, 5 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero para apartarnos de los que están en lo errado, ¿qué tenemos que saber nosotros? La verdad, lo que la palabra de Dios nos dice. Y debemos ser ejemplo para que los demás que están rodeados de todo lo errado que este mundo enseña, que lamentablemente es la mayoría, puedan ver, aunque sea un poquito de luz en este mundo que Dios nos dejó a nosotros para que seamos efectivamente luz. Como todas las cosas, dice segunda de Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿y a qué? A la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Conoces a aquel que te llamó? ¿Sabes lo que te pide aquel que te llamó? ¿Lo sabes? Pues hazlo. Porque Dios te está diciendo con puntos y comas lo que tienes que hacer. Hazlo, esfuérzate, preséntate firme, con tu fe por delante, para ser ejemplo a los demás. Y hermanos, no es que vamos a ser nosotros, ¿no?, esa luz en este mundo, no es que somos nosotros mejores, es que el que hace la diferencia en nosotros, para que nosotros podamos ser luz y ser ejemplos, es Dios. Porque, hermanos, tenemos un trabajo. Si seguimos leyendo la lectura de segunda de Pedro, nos dice que vamos a empezar desde el principio, como mejor se puede hacer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, o sea que si alguien tiene mucho carisma, ¿verdad?, pero no tiene conocimiento, ¿de qué sirve? Si alguien tiene mucha fuerza para levantar una casa, ¿verdad?, yo puedo levantar paredes todos los días, pero no sé hacer la mezcla para levantar las paredes y que esas paredes se mantengan. ¿De qué sirve? De nada, ¿verdad? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, al afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Hermanos, ¿saben cuándo el diablo se deleita en atacarnos? Cuando estamos ociosos, cuando no tenemos nada que hacer,
cuando nuestro cerebro está vacío, cuando nos sobra tiempo y tenemos tiempo para pensar en lo que no edifica. Y es que Dios nos dice que con este conocimiento, hermanos, este conocimiento que nos dará dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, hermanos, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice la palabra de Dios, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y hermanos, es que podemos tomar esta elección. ¿Saben lo que podemos hacer todos nosotros hoy? Escuchar la palabra de Dios, decir, qué bonito, qué bien, ¿verdad? Lo que dice el Señor, tomar la puerta, salir y seguir con nuestra vida tal cual llegó hasta este día. No cambiar nada, y el domingo que viene vendrá el pastor, vendrá otro, hablará y no pasa nada. Total, ya somos salvos, ¿verdad? Ya no tenemos nada de lo que preocuparnos. No, hermanos, tenemos un trabajo que hacer y tenemos la capacidad de tomar una elección, hacer el trabajo o no hacerlo. Y ya para terminar, que se nos fue el tiempo, nos dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, ¿haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y 2 de Pedro, capítulo 1, 8 al 10, hermanos, recuerden, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cómo es tu vista? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde están puestos tus ojos? Hermanos, la vocación se refiere al llamado, a la actividad en la cual se invierte el tiempo. Ser médico, ¿no?, es una vocación. Ser bombero es una vocación. Ser policía es una vocación, ¿verdad? Y ser un verdadero hijo de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Querer mostrar a otros la luz de la palabra de Dios, ¿qué es? Hermanos, ¿qué vocación tenemos nosotros? Decía el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe gente con vocación. Y hermanos, yo les pregunto, ¿qué vocación tenemos nosotros? ¿Qué vocación es la que estamos enseñando aquí en la iglesia y queremos enseñar a nuestros hijos y queremos enseñar a nuestras familias? ¿Qué queremos enseñar de vocación? ¿No? Que sean abogados, que sean médicos, que ganen mucho dinero y que tengan una vida próspera, que no les falte de nada y que vivan la mejor vida posible, ¿no?
Esa es la vocación que queremos enseñar. No, hermanos, no queremos enseñar esa vocación. Queremos, hermanos, que sean firmes en la fe, que entiendan lo que Dios enseña, lo que Dios pide de cada uno y que tengan la decisión, la actitud de coger ese trabajo y hacerlo por vocación. Porque, hermanos, la palabra de Dios va a ser predicada, por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Siempre nos acordamos de eso. No, hermanos, que nuestra vocación sea que la palabra de Dios sea predicada, más allá de la contienda y de la vanagloria, sea predicada porque es nuestro deseo, porque vemos la necesidad de que la palabra de Dios prevalezca en este mundo, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Así que, hermanos, ¿qué fe es la que tenemos? ¿Y qué fe es la que debemos tener? ¿Cómo vamos a mostrar, hermanos, nuestra fe en este mundo, a los que están a nuestro alrededor? Vamos al Señor en oración. Padre,